Yo creo que vamos a hablar primero como todo del país, por qué se ha vuelto tan famoso el tema del whisky japonés. Yo creo que en general Japón o Asia, tanto Corea, se han vuelto como países muy interesantes para los que estamos acá de este lado en Occidente, lo vemos en diferentes ramas o cosas de los países, entonces el whisky no se escapa de hecho, entonces Japón obviamente siempre va a ser ese país exótico para nosotros, que está totalmente al otro lado, que depende de varias islas. Obviamente tiene una cantidad impresionante de habitantes, 126 millones de habitantes. Es una ciudad con mucha cultura, con mucha historia. Y precisamente a raíz del consumo que comenzó a crecer en el último siglo de whisky es donde ha venido esa inquietud por producir whisky en Japón, ¿no? Y precisamente ahora que hablamos de esta compañía Suntory, vamos a hablar realmente de la historia, porque Suntory fue el iniciador del whisky, de la producción en Japón, donde un personaje llamado Tori y otro llamado Taketsuru, y este segundo Taketsuru realmente es considerado como el padre del whisky en Japón. Él a principios del siglo, por ahí de 1919, se fue a Escocia, estuvo por allá, aprendió y conoció de la producción y destilación y demás del whisky escocés, que es lo que había que hacer de inicio a fin en whisky. De hecho, se casó con una escocesa, regresó a vivir a Japón y ahí conoció a Tori. De ahí ellos dos se unieron y fundaron lo que se conoce como, como Suntory. Entonces, ahí donde nace ello. Y después, Taketsuri se va de Suntory y él solito con su esposa fundan lo que actualmente se llama Nikka. Entonces, yo sé que por ahí para los busqueros, tanto Nikka como Suntory van a ser bodegas que las conocen muy bien. Y realmente ellos dos son los que comienzan a principios de siglo pues a desarrollar whisky en Japón, entendiendo que obviamente viene muy de la mano de lo que aprendieron del know-how de la parte de los whiskies escoceses. Y con los años, obviamente, Japón pues se ha venido desarrollando en el tema de cómo y se debe y las reglas que deben de seguir por la producción de whisky, así como han hecho otros países, como lo ha hecho México con la denominación de origen, o como lo ha hecho Francia con el tema del coñac, que tienen que ir desarrollando, tienen que ir perfeccionando la producción de sus destilados en cada uno de los países, y lo mismo está haciendo Japón, ¿no? Donde a principios del 21 había 26 destilerías, ya se habla hoy que hay más de 70 destilerías en Japón, obviamente de diferentes granos, ya se habla de que han venido ganando premios con estos últimos años, desde los single malt hasta los blend, se ha venido reconociendo la industria, la producción del whisky japonés, y donde se han venido haciendo regulaciones con el tema de las barricas. Ya entró hoy a figurar lo que son las barricas de roble Mizunara, que es un tipo de roble que solamente se da en Japón, o en el caso de Kamike, adelantando un poquito el producto, que se habla de cedro japonés. Entonces, todo esto ha venido a darle más desarrollo a la parte del whisky japonés, ¿no? Entonces, también con ello han venido ya reglas que ha venido desarrollando el mundo de Japón, como el tema de las materias primas, que se permite la producción de granos malteados y otros cereales, únicamente de agua exclusivamente de Japón. La fermentación y la destilación también debe de realizarse directamente en una destilería en Japón, que el añejamiento no debe ser menor a 3 años, menor a eso no se considera whisky japonés. El embotellado también tiene que realizarse en Japón con un gradaje mínimo de 40% de alcohol, y se prohíbe el nombre de nombres propios de Japón, tienen que ser inspirados en Japón, pero no pueden ser nombres propios de Japón, y se prohíbe el nombre de ciudades y regiones y lugares famosos de Japón, también se prohíbe eso para el tema de la comercialización del whisky. Entonces, al final lo que busca Japón con la producción de sus whiskies obviamente es estar a la altura de los whiskies escoceses, los bourbon, los irlandeses, prácticamente ya figuran ahí igual ellos en Escocia, teniendo apenas menos de un siglo, ¿no? Con la producción de los whiskies en Japón. Entonces, Japón, pues también aprovechando el terroir, si nos metemos a hablar de terroirs, también tiene climas muy parecidos a los de Escocia, por eso también pues se permite o ha ayudado a que Japón también desarrolle whiskies, porque
gran parte del año pues pasan con climas muy fríos, y otra parte pasan con climas húmedos, no tienen temperaturas extremas como las tenemos acá nosotros. Entonces también el terroir de Japón pues ha sido un factor importante, como el agua, como el clima, el factor humano, el factor del aprendizaje, pues para que Japón también figure en este mundo los whiskies como es el escocés, el irlandés, el bourbon. Así es, Gabriel. Correcto, sí, aparte que Japón, y pasa mucho con Taiwán también, que son islas, ¿verdad? Una serie de islas o archipiélagos, entonces sí tienen mucha humedad, o sea, aunque hay partes muy frías que pueden ser hasta bajo cero, ¿verdad? Que se comparan también con Escocia, pero también hay mucha humedad, lo cual en las partes costeras de Escocia pasa mucho, la humedad muy alta, que eso permite también una maduración tal vez más rápido, ¿verdad? Más rápido. Y uno de los puntos importantes que decíamos de las regulaciones es que en Japón se permiten barricas hasta de 700 litros. Entonces es importante que esa conexión entre clima y el licor espíritu con madera también le pueda dar una maduración más rápida, digamos, al producto, como pasa a veces también con los bourbons en Estados Unidos, que es un punto importante. Yoshino Spirit Co. Ellos son la empresa o el corporativo dueño de Kamiki, y me costó un mundo saber cuál era. Pero bueno, tuve que meterme, inspeccionar, y aunque no lo crean, lo terminé. Ya les voy a decir que se me olvida el nombre de esta app. Terminé encontrando la información en esta app de redes sociales de trabajo profesional. De LinkedIn, sí. Sí. De repente estas compañías todavía son un poquito celosas con toda la información, ¿no? Te van dando la información poquito a poco. Pues lo que les gusta obviamente es que hables más del producto, pero al final sí son de estas compañías que han venido ahí creciendo, como esta compañía Yoshino, Spirits, que es una compañía importante en Japón, que al final pues está dando a conocer a nivel global esta marca Kamiki, ¿no? De hecho, y no solo a nivel de Japón, ¿verdad? Ellos quieren convertirse en un importador de productos finos y artesanales japoneses. Les comento, Yoshino Spirit se estableció con el ambicioso objetivo de convertirse en el principal exportador independiente de licores artesanales hechos en Japón. Esto a nivel mundial, pero aún así mantener el principal importador de licores para el Japón, o sea, la exportación y la importación. Están ubicados en Osaka, Japón, como lo indica aquí el mapita que les puse, y es reconocida como una de las empresas de importación y exportación más versátiles, especializada en el comercio de bebidas alcohólicas premium. Hoy estamos hablando en whisky premium, de gama realmente alta. La empresa tiene los derechos de exportación para una selección exclusiva de los mejores finos y más raros licores japoneses, incluidos el whisky japonés, también el vino espumoso, ginebra grande y sake, por supuesto. Esto entre otras marcas, las cuales llegan a mercados de todo el mundo. ¿Dónde se produce el Kamiki? Sí, en la ciudad de Nara, ¿no? De hecho, ahí en el mapa que mostraba, está muy cerca de la ciudad de Osaka, está a 50 kilómetros. Para hacer referencia un poquito más grande, Japón está al sur de Tokio. Está en la isla más grande, pero sí está hacia el sur. Está la ciudad, más cerca está Osaka, y el lugar dentro es este lugar Nara, ¿no? Que llaman el lugar donde realmente es donde se produce Kamiki. De hecho, Nara era la capital de Japón en los años 700, a inicio después de Cristo. Fue la capital de Japón. Y Nara es muy interesante porque es un destino turístico, porque tiene muchos templos, ¿no? De hecho, está avalado por la UNESCO como patrimonio indiscutible, porque es una ciudad que alberga mucho esta historia de Japón, esta parte de los templos. Entonces, la inspiración, de hecho, de Kamiki también viene de ahí, de que entiendo que es una ciudad de Japón de mucha historia, mucha tradición, que contempla toda esta parte del budismo y demás. Entonces, está muy arraigado en la parte de Nara. Correcto, muy espiritual, al igual que carnal, es esa armonía tanto en la parte carnal del ser humano como en la parte espiritual, y tiene, no recuerdo la cantidad de templos, pero son realmente una gran cantidad, y los lugares espectaculares. Esto no es un montaje, ¿verdad? O sea, hay
hay jardines así, tal vez el montaje con la torre, pero hay ese tipo de jardines en ese sector. Pues ahí directamente es donde se hace el whisky. Y otra cosa que me costó encontrar es el nombre de la destilería, que se llama Kamiki Shushu, ajá. de la compañía en Nara. Así es como lo llaman. Así es, y el tema es Ontario, de hecho, propiamente en la ciudad de Nara no está el mar, sino son lagos, ciervos, toda esta parte, como bien mencionas, muy espiritual. De hecho está esto, lo que se llama el santuario Omiwa de Nara, que de ahí donde se inspira mucho la parte de Kamiki, donde obviamente hay todo este tema de la producción de alcoholes y todo inspirado en la parte tradicional, en la parte centenaria. Por ahí siempre buscando toda esta parte de los templos sintoístas, ¿no? que tiene Japón y que está muy arraigado ahí en la parte de la ciudad de Nara. Sí, ellos eran, es un sector muy tradicional dice, en tradición alcohólica, pues sería muy feo eso. Entonces, tienen una tradición de hacer alcohol. De hecho, dicen que muchos de esos alcoholes son utilizados en los templos, por ejemplo, en las familias que sirven, digamos, los bendicen o los usan como bendición en los templos sintoístas. Ese mismo alcohol. Entonces, por eso tiene mucha historia ese lugar de producir pues bebidas alcohólicas o alcohol en general. Exactamente. ¿De dónde viene? Exacto, siempre son de las preguntas que siempre las personas se hacen. ¿De dónde viene Kamiki? Kamiki viene de obviamente inspirado en el santuario de Omiwa, donde se encuentra al pie de la montaña Miwa, una montaña sagrada custodiada por el santuario, que es el Monte Miwa. Tiene muchas leyendas y obviamente ha sido adorado desde la antigüedad y habla mucho de Dios, ¿no? Entonces, de hecho, la palabra Kami significa Dios y Iki significa aliento, ¿no? Entonces, básicamente está inspirado en esto, en la parte espiritual y en el tema de las montañas, ¿no? Al final, yo creo que con muchos productos está inspirado en el terroir, en el caso de Kamiki, en las montañas, en la altura, en el agua, en la fauna, todo este terroir que entiendo está muy interesante en esta ciudad de Nara. Felipe, ellos no nos dicen mucho sobre la cebada, ¿verdad? Pero sí nos dicen otra cosa que vamos a ver ahora, que también mezclan este single malt con otro single malt que no son japoneses con este japonés. Entonces definitivamente tiene que haber un terroir, tiene que haber una cebada autóctona, aunque no lo digan, ¿verdad? Lo saco yo de lógica porque por otro lado sí dicen que utilizan otra parte de otro lugar. Entonces yo creo que sí este terroir en la cebada como tal sí hace una diferencia en el sabor y obviamente porque... Sí, y en el agua, ¿no? Al final también el agua es importantísima. Yo creo que en la mayoría de obviamente todos los destilados, en cerveza, en varios productos, sabes que el agua es indiscutible, ¿no? Porque tienen diferentes pH, diferentes mineralidades. Entonces, para algunos se puede volver un poquito en contra si es un agua con un pH distinto, la mineralidad muy cargada, y en otros tiene que ser tu factor indiscutible. Y en el caso de los whiskies, ni para qué, ¿no? El agua es un factor importantísimo. Entonces, el agua de Japón en sí, el terroir y todo esto, pues son un aliado importantísimo en los whiskies japoneses, donde el agua más bien viene a aportarte, junto obviamente con la cebada malteada, con la fermentación y la destilación. Al final todo es parte de este proceso y ellos hablan mucho del agua, ¿no? De hecho, al inicio, cuando veíamos de Japón en sí, la producción de whisky, hablaban de que tiene que ser únicamente de manantiales japoneses. De hecho, decían el nombre, pero se me pasó. Exactamente, no lo dicen. Entonces, como bien mencionas, tal vez no nos mencionas o no nos dan el secreto de la materia prima como tal, pero sí nos garantiza que tiene que ser una destilería, que en esta destilería en Nara, generalmente en destilerías de alambique de cobre, en la parte de los cereales, de los cereales malteados y el añejamiento, ¿no? Entonces, como bien mencionas acá, hablamos un poquito de las mezclas, bien lo mencionabas tú al inicio, de que son whiskies distintos, whiskies diferentes desde que se van concibiendo los whiskies japoneses, pero siempre entendiendo que Japón te va a dar
¿cómo le puedo llamar, Gabriel? Esa garantía de que los japoneses hacen todo bien o buscan la perfección en todo lo que hacen. Uh-huh. Entonces yo creo que también ha sido parte fundamental de por qué buscamos whiskies japoneses, porque tenemos como esa tranquilidad de que ellos te van a hacer las cosas bien desde principio a fin. Uh-huh. Sí, obviamente la producción tiene que ser perfecta, obviamente, esa es la forma en que trabajan en China, en Japón, o sea, normalmente en el Oriente, y definitivamente se nota en los whiskies, ¿verdad? Porque sí, tienen una base escocesa de cómo hacer whisky escocés, porque obviamente este señor, el que fundó Nika, que se llamaba el nombre, él llevó todo, o sea, se fue para Escocia, ahí conoció a su esposa, ahí se capacitó, dicen que él tiene, pues, o tenía en ese momento, pues, el registro palpable más completo de cómo hacer whisky escocés. Imagínense, ni siquiera los escoceses lo tenían, él lo tenía. Entonces hay obviamente una forma, ellos tienen una forma muy clara de cómo hacer whisky a lo escocés, pero con el tiempo han ido haciendo sus modificaciones y sus cambios dependiendo como ellos lo han ido experimentando y como creen que es mejor. Tanto así que usted toma un whisky escocés, un whisky japonés en una cata ciegas y usted va a detectar que es japonés por notas muy características, muy diferentes, que definitivamente el terroir le da a este whisky. Dicen ellos que querían celebrar la eterna tradición de hacer alcohol de la zona para crear este whisky. Tomaron los whiskies más raros que pudieron tener ellos ahí, raros de tiempo, de forma de hacerse, etcétera, y los mezclan con single malts, porque estamos hablando de un blend malt, que es una mezcla de maltas. Entonces utilizan sus raros whiskies, como llaman ellos, de Malta, y los mezclan con maltas del resto del mundo, dicen ellos. Para mí deben ser maltas escocesas, y por ahí una que otra de otro lugar, para decir que del resto del mundo, de las mejores del resto del mundo. O sea, nos vamos a encontrar aquí una fusión de terroir, una fusión de maltas de un nivel alto, tanto de Japón principalmente, como de otros lugares del resto del mundo que no nos dicen cuál es. Siempre hay un secreto en las marcas y este es uno de ellos. Lo que sí no sabemos es que siempre el primer añejamiento se hace generalmente en barricas de segundo uso de roble blanco americano. Siempre es como esta inspiración que viene de los bourbon. Uh-huh. Y después vienen ya los segundos o terceros añejamientos. Igualmente en el caso de Kamiki, pues viene, creo que aquí es donde viene la diferenciación más importante, ¿no? Que es o se habla de que Kamiki fue la primera marca que incursionó en un segundo añejamiento en barricas de cedro japonés, ya propiamente los japoneses echando mano de su propia madera, que es el cedro, que te da unas características distintas a la que te puede dar el roble blanco americano. Entonces también pues aquí viene a darle esa, ¿cómo le podemos llamar ya? Ese origen arraigado a usar cedro japonés, que le viene a aportar matices y aromas distintos a los que te aporta el roble blanco americano. Uh-huh. Que de hecho es autóctono de allá, y es conocido como Yoshino Suji, o Suji, no sé cómo se pronunciará, que es originario de Japón. A mí me interesa mucho ahora, en la próxima lámina lo vamos a ver, pero aquí pueden ver la foto, que están muy pegaditos uno con otro, entonces son como peladitos y crecen mucho. Eso lo hacen ellos al propio. De hecho, una de lo que lo hace diferente es el método Yoshino, que es que los plantan, o sea, ellos reforestan las montañas, ¿verdad? Y los plantan a 1 metro de distancia, para que ellos entonces en su competencia uno con el otro crezcan cada vez más rápido altos. Y más alto, para poder, digamos, para que les salgan sus ramas y demás. Muy, muy interesante. De hecho, lo vamos a ver en otra filmina. Solo destacar que se conoce mucho el roble japonés por su agradable fragancia, ya como está en la madera, y su suave textura, que ayudan a calmar la mente y el cuerpo. Pero es que esa onda japonesa es mucho de por ahí, ¿verdad? De relax, de vivir tranquilo. Así es. De hecho,
Tiene que ver también la ciudad de Nara, tiene que ver porque obviamente por los templos pues usan mucho esta madera y también hay una cantidad importante de este cedro japonés, entonces yo creo que todo se confabula, ¿no? Nara tiene toda esta mística, toda esta magia para los whiskies, desde la madera, desde el agua, desde el clima, desde la altura, desde la zona en la que está el sur de Japón, entonces todo esto viene a aportarle. Y definitivamente el cedro sí te va a dar unos matices totalmente distintos a los que te puede dar, que vemos en otros whiskies como el Jerez, como el Oporto, que te da al final ese estilo. Yo creo que acá en el Kamiki sí notamos que hay una diferencia, ¿no? Sí, eso definitivamente lo da. Y bueno, en general Kamiki, que en este momento tiene 4 presentaciones en su gama básica, de las cuales 2 vienen a Costa Rica, ellos hablan que es totalmente equilibrado, que es un whisky que tiene una sensación a miel de brezo, que por ahí es un guiño a que usan algún otro whisky escocés en la mezcla de este blend, o este blend malt, recuerden, blend malt, o sea, es una mezcla solo de whisky de single malt, un caramelo dulce, ciruela japonesa, roble equilibrado, turba y un toffee con toques de sándalo y té verde. Eso es como en general casi como la base de sus whiskies. Es importante destacar que estos whiskies son sin filtrado en frío, no hay ese proceso de filtración a muy bajas temperaturas, que bueno, ahí siempre ha existido esa discusión, pero obviamente en los whiskies no tan comerciales que se les hace no se les hace este proceso, es con el fin de mantener aromas, mantener sabores que tal vez se puedan perder en esta filtración en frío. Ojo, este es un whisky fuertecito, anda, toda su gama viene en 48%, sí. % de grado alcohólico, que ni se nota, porque aquí yo estoy hace rato tomando y probando y leyéndolo, olfateándolo, y no lo siento para un 48%, ¿verdad? No, esto yo tampoco. Ayuda a mantener al máximo, potenciar sus sabores naturales, porque ojo, ya sabemos que para hacer whisky tiene que tener 40 mínimo, pero ¿por qué otros tienen más? Por eso mismo, porque el Master Blender o el Master Destilador dice que estos sabores quiero potenciarlos con un poquito más de alcohol, no es simplemente porque me dio la gana ponerlo más fuerte. No, tiene un fin. De hecho, el filtrado, el no filtrado en frío, a 48 grados, evidentemente ayuda a que el producto no se vea turbio, porque al final el filtrado en frío lo que busca el Master Blender es eso, que el producto ya cuando llega al proceso de embotellado, pues con el filtrado no vas a tener esa turbidez en el líquido cuando está en la botella o cuando te lo vas a servir. Pero ojo, Gabriel, yo por ahí creo que viene también en tendencia, ¿no? De hecho, lo vamos a ver más seguido en productos que se habla de no filtrado en frío. Correcto. Y obviamente tienen que ser gradajes muy altos, como el caso de Kamiki, 48. No estamos acostumbrados tal vez a ver líquidos turbios, pero en otros países ya es algo normal, porque al final el conocedor sabe que al no filtrar en frío, como bien lo mencionabas al inicio, de preservar o tratar de que el elemento a la botella pase tal cual, que no se pierda ninguna parte del líquido en el proceso. Y es una característica que yo veo en Kamiki junto con el cedro japonés, que yo creo que podemos hablar de estas dos características versus otros whiskies. No sé tú, pero por ahí me llegaron unas notas como a banano flameado, un poquito entre el tema de la barrica, que el cedro, obviamente no tienes notas como café o chocolate porque estás hablando de que es cedro japonés, pero sí empiezan las notas a frutas, a manzana por ahí, a miel. Fruta rara, sí. Pero bueno, ahora entramos a la parte de la cata, que siempre me emociona eso. Sí quería rescatar una cosa. Bueno, ellos dicen que ellos mezclan a un punto máximo de sabor en lugar de una proporción predeterminada. Y como resultado, cada lote es único y con existencias limitadas. O sea, y se lo voy a decir claro, en el momento que nosotros agotemos lo que tiene el importador en Costa Rica, ya lo que viene nuevo, el nuevo lote, ya es distinto. O sea, no va a haber uno igual. Va a haber tal vez la misma línea parecida y todo, pero no va a ser igual. Son lotes totalmente diferentes y únicos y con existencias limitadas. Ese es un dato sumamente importante que quise
comentarles y llamar la atención con eso. Y la maduración única, que bueno, como lo dijimos ya antes, el Kamike es la primera marca de whisky del mundo con acabado en barrica de cedro japonés. Es la mejor madera para elaborar barricas para bebidas locales debido a su sabor refrescante y perfumado y su aroma a madera. Tiene una madera muy, muy agradable y un perfume también bastante agradable, medio floral, medio herbal, pero bueno. Sí, por el cedro. Bien lo mencionaste al inicio, el cedro es muy, muy floral, entonces sí notas esa parte floral en el whisky precisamente del cedro. Un perfumito, muy agradable. Sí, porque no tiene este proceso y lo dice, que no habíamos tocado el tema de que no tiene esa carbonización que tienen los bourbon o las barricas de roble, que tienen un proceso de carbonización dentro de la barrica. En el caso del cedro no lo tiene. Entonces, claro, el ex-bourbon de los 3 primeros años, recuerden que él se madura 3 años en ex-bourbon o en barrica, ese sí tiene un poquito de carbón. Sí tiene, así es, sí, porque hay que activar lo que se conoce como la lignina, ¿no? La lignina es esta parte de la madera que hay que activar a través del quemado, la carbonización, y lo que busca precisamente es activar toda esta parte de las partículas y demás que tiene que transmitirle al whisky. En el caso de las barricas de cedro japonés no viene esa carbonización, y obviamente lo que buscas es que la madera le transmita más temas o ese perfil más floral, tal vez vainilla, más madera así como tal. Entonces sí lo notas en este. Ese es el sello autóctono más todavía, así ayuda es. Más a esa parte de sello puro japonés. Y dicen ellos que esas barricas, que en ese final, que no dicen cuánto lo terminan, lo cual es muy normal, le da un aroma suave a sándalo en la nariz y una pizca de té verde al final, dice. Esta segunda maduración, como dicen ellos, lo hace prácticamente que el whisky sea único. Aquí yo tengo, por aquellos los que no saben qué es el sándalo, yo no sabía. Tuve que investigar. Sí, exactamente, a veces hay que echar palanca de lo que llamamos tu recuerdo olfativo, ¿no? Porque por ahí siempre es importante que cada uno va a tener ciertos aromas, porque si tú estás ligado a la industria del pan, vas a tener siempre como esas notas a levadura muy desarrolladas, porque estás ligado a eso, o por ejemplo, a mí me gusta el chocolate amargo, entonces ya uno empieza como a tener un paladar ahí definido. Entonces aquí es importante que todos tenemos también esa parte única, lo que le llamamos el famoso recuerdo olfativo, y vamos a notar cosas que tal vez tú o yo o uno de nuestros amigos va a notar cosas distintas. Las nueces de sándalo dicen que son bastante neutras, pero su sabor es cremoso, que normalmente cualquier nuez tiene una sensación como mantecosa, ¿verdad? En boca. A nuez y terroso. Ven qué interesante. Entonces es como a lo que sabe el sándalo, para poderlo comparar. Y para seguir hablando de el cedro, me encontré este artículo y lo resumí un poquito sobre el cedro. Es que está aquí a mi derecha. Se llama, como les dije antes, Giustino Tsuji, y dice: el cedro Giustini es un tipo de cedro que pertenece a uno de los 3 bosques artificiales más grandes de Japón. Recuerda que hace un momento les decía que ellos reforestan constantemente. Su historia se remonta a 500 años atrás, desde el periodo de Muromachi. Acuérdense que ellos manejan periodos normalmente de los emperadores. Los emperadores japoneses, así es. Exactamente. Desde entonces se ha cultivado con un método único llamado método Yoshino, que las semillas se toman de los árboles de cedro grandes que se adaptan bien al suelo local y se cultivan hasta obtener plántulas que finalmente se plantan en las montañas. Plántulas, me imagino lo que nosotros decimos aquí, piecito, me imagino. Tiene un piecito, entonces voy y ¿cómo se llama? Y lo planto. Lo que hace que este método sea más exclusivo es el método de plantación, en el que se plantan 10,000 plántulas o piecitos por hectárea, con solo 1 metro de intervalo entre cada árbol. Eso era lo que les comentaba antes. Esto es el doble de la cantidad de plántulas plantadas en comparación con el promedio, obviamente.
Esto crea un entorno de alta densidad para los árboles, lo cual los obliga a crecer cada vez más para competir entre sí. Qué interesante, es que de veras esta es la parte que lo hace más interesante, ¿verdad? Y claro, ellos lo plantan así también para obtener más listo su tronco, ¿verdad? Sí, lo han utilizado hasta para hacer templos, ¿verdad? Así es. Y ahora sí entramos con el whisky Kamiki, que hay 4 presentaciones. No alcanzan la imagen para poner todos los premios. O sea, yo cuando vi los premios de estos whiskies, o sea, es una cosa exagerada. Ahora se los medios voy a mostrar porque es exagerado. Tiene el primero, al de la izquierda, es un single malt, o sea, solo el whisky de Malta. Después tenemos el Kamiki negro y el Kamiki blanco, que son los Intense y original, que es un blend malt, una mezcla de blend de raros y finos de Japón, con algunos single malt del resto del mundo. Y luego tienen ellos una presentación que creo que es una edición especial, que este se madura termina en cedro y en castaño, que por cierto nosotros hace un poco hablamos de un whisky sueco nuevo que viene en castaño. Este también viene en castaño. En este momento los dos del medio son los que están en Costa Rica, y bueno, el primero de ellos es el Kamiki original, que es el que vamos a hablar ahora. Y para eso vamos a empezar a hacer la comparativa y la cata. Ya llegó la parte interesante del programa. El color, deducimos que es un color natural, ¿verdad? Aunque vimos en la legislación japonesa, se puede utilizar colorante de caramelo, el que estabas ahí. Ajá. Pero por el mismo color, yo deduzco que es un color natural, porque normalmente cuando se infiltra en frío, definitivamente es natural el color oro, digamos, un poquito más. Sí, al menos este no tiene estas notas tan, obviamente no va a ser muy intenso por la barrica de cedro, que no tiene carbonizado, entonces no te va a dar un color muy... Pero es un oro brillante, muy, muy agradable, la verdad. Muy bonito, muy, ¿verdad? Dicen ellos que es un oro intenso. Sí, la parte floral está muy presente, esta parte. Muy presente, él es muy floral. Siento que tiene como algunas hierbas secas que le dan a uno como un recuerdo, como algún té o una bolsita de té. Las notas a miel definitivamente están ahí. Sí, hay una miel suave, una miel ligera, pero muy presente, como una miel más suave. Té verde, ¿no? O sea, bien lo decía la ficha, sí se nota el té verde. Está ahí. Sí, hay una sensación como de té. Siempre tienen esas sensaciones como de esas cosillas que prenden, como incienso, ¿verdad? Siempre hay como una sensación, a esos olores, ¿verdad? De incienso, suaves, algunos suaves, que hay otras mutaciones. Definitivamente el tema ahumado mínimo. Sí, yo no siento no hay, ahumado. No lo vas a encontrar por ahí el tema ahumado, es totalmente... No. Podemos describirlo como un whisky floral, o resumirlo como un whisky floral. Floral y mieloso un poquito en nariz. Es como un té fresco, como no sé si verde, pero fresco. Estamos familiarizados más con la manzanilla. ¿Notas algo parecido a manzanilla? Puede tener una sensación a manzanilla, ¿sí? De fondo, muy fresca, es muy fresco, pero no sé si sea una sensación como a menta, no estoy seguro. Semillas, ¿cómo notas? ¿Alguna sutileza? ¿Hay alguna semilla? ¿Almendra, tal vez? Y es que a mí las almendras me cuestan mucho, o sea, las semillas me cuestan mucho, mucho, en nariz. En boca sí las detecto porque hay una sensación, me recuerdan a la parte mantecosa, cuando uno se come una almendra o algo que hay, ¿verdad? En la boca te deja una sensación como mantecosita. Pero es que en nariz, ¿cómo me cuesta a mí las semillas? ¿Vos las sentís? Sí, es que, por ejemplo, a mí sí me gustan las almendras, entonces sí. A mí me encantan también, pero...
Sí, esa percepción cremosa me la llevo en aroma y me recuerda a la almendra. Definitivamente es un perfil distinto al escocés. Podemos resumir que el cedro totalmente le cambia el perfil a otros whiskies. Hay unos toques ahí de caramelito, vainilla, muy sutiles atrás. Y como bien mencionas, para tener 48% no sientes ese choque alcohólico, no sientes, no está visible. Con notas minerales, ¿cómo estamos? ¿Notas alguna mineralidad? Tiene una sensación, mineral. Sí, la parte fresca la siento como si fuera una hojita de limón. Las hojitas del árbol. Uh-huh. Tiene un mentol y tiene una sensación cítrica, pero no de la fruta, sino de la hoja. Vamos a ver en las notas oficiales, ¿qué dice Luis? Miel, dice miel, sándalo. Una miel de brezo, vea qué interesante, miel de brezo. El brezo es una frutilla que hay por todo lado en Reino Unido y obviamente en Escocia. Entonces podría decirnos, no sé si en Japón, eso sí, pero podría decirnos que por ahí puede haber un poquito de whisky escocés de Speyside. Bueno, dice suave, sándalo, perfectamente equilibrado, fragancia de flores cítricas, ¿ves? Es lo que hablabas tú un poco entre el limón. Como la hojita del árbol del limón. Sí. Y la manzana horneada, sí la noté. De hecho, ahora que estamos conversando al inicio, cuando empezó a abrirse, noté esa manzana, ese aroma que te llega de la manzana flameada, manzana horneada. A mí más bien me da una percepción de una manzana verde, más bien. Madera no la he encontrado todavía. Está muy sutil, ¿no? De hecho, esta parte yo también, la madera, la verdad que está muy sutil. Uh-huh. Ahí hablaba roble equilibrado con turba, la verdad que turba no, tampoco, no la encuentro. Bueno, pero turba es en boca. Si esto tiene una cerecita deliciosa. Uy. La parte cremosa, ¿no? Esta parte cremosa es al instante. Se me olvida, tengo que apuntarla. Tiene una cereza, pero casi confitada. ¿Ok? Tiene cítricos. Es especiado. Picante. Rico. Uy, al entrar le sentí como una sensación como de un confitito, o como de un caramelito de cereza. O sea, como una fruta rojita. Sí. De hecho, bueno, ahí la nota habla de ciruela japonesa. Ciruela japonesa que no la conozco, pero me imagino que si es parecida a la de nosotros, a mí me dio una sensación tal vez más como a cereza. Interesante. Sí, me mencionabas de cereza. Bien. Roble equilibrado con turba y toques de sándalo y té verde. Esa turba, no sé si habrán utilizado alguna malta de turba. Yo no le siento turba, vamos a ver. No la percibo. Es lo que te mencionaba al inicio también. A nivel de aroma no percibo ningún ahumado, ninguna turba. Es totalmente floral. Pero siento como un picoteo especiadito. Hay una sensación. Al inicio. No, al final. O al final en el retrogusto, sientes más ese picante. Sí, primero hay como un picoteo y después se pone un poquito de spicy. Uh-huh. Creo que puede tener rico valor. Yo así lo tiene una sensación amarguita al final, ¿sabes? ¿Y la cremosidad? Sí, pero no es dulce. ¿Cómo te explico? Esa cremosidad es como... Es que a veces uno dice cremoso cuando siente como si fueran helados o si fuera... Pero no siento que sea dulce, entonces me da una sensación como otra cosa. Sí, dulce no es... Esa cremosidad. ¿Se siente humo? Bueno, aquí me están diciendo, producción, que siente un poco de humo en nariz.
Ve, ahí lo que hablamos al inicio, cada uno tiene percepciones distintas. Diferentes. Vieras que la sensación como así, como cremoso, caramelón, es muy sutil. Yo lo siento muy sutil. Ahí lo siento más especiado, herbal, hay hierbas, como el té, ¿verdad? Como té o cosas así, hierbas. Hay un final amargo, pero yo creí que era de una especie, y no, creo que es como la piel de una naranja. Puede ser, sí, perfectamente. Amarguito. Pero definitivamente en boca no es dulce. ¿Vos lo sentís dulce? No. No, sí, en boca sí noto esa cremosidad, pero no un tema dulce. Oiga, se puso complejo este muchacho. Se puso complejo. Lo interesante es que cada vez nos gusta más, Gabriel. No. Eso no lo dude. Pero se puso complejo. Ya sabes que hasta le sentí algo como saladito, como... No sé si era ese mismo caramelo, es que esa sensación cremosa, yo la siento como si fueras, no dulce, sino como saladita, como un queso, ¿será? Como un queso brío. Pues como bien mencionaba Gabriel, yo creo que ha sido muy interesante la experiencia con Kamiki a nivel de aroma, de sabor, de color. Definitivamente el tema de su acabado en barricas de roble y de cedro nos lleva una experiencia distinta a otros whiskies. Y aquí es importante que no le tengamos miedo a la dilución en agua o con hielo, Gabriel. Yo creo que hemos ido aprendiendo que también hoy hay hielos que son transparentes, que tienen una confección distinta, buena calidad. Hielo, buena calidad. Entonces, cuando tienes hielo de muy buena calidad, ya sea una esfera, un cubo, lo que viene a ayudarte es a precisamente que salgan otros aromas, otros sabores en el whisky. Acá mencionaba un poquito los que mencionaba al inicio Gabriel, los premios que ha obtenido Kamiki, ya son varios, desde medalla de oro, medalla de bronce, en varias competiciones, en Estados Unidos, en Europa, en Asia propiamente, en Londres, en fin, en Los Ángeles. Entonces Kamiki pues ya ha tenido un recorrido ahí con varias participaciones con diferentes concursos, entonces pueden estar tranquilos de que el producto, el líquido, es de muy buena calidad y seguirá participando y esperemos que siga ganando más premios a lo largo de los próximos años. ¿Viste la cantidad exagerada de premios? Es exagerado. Se vuelve con el agua. Él mantiene su frescura en nariz, se siente, es que es muy fresco en nariz y se siente un poquito más dulzón. Aquí, por la miel como que sobresale un poquito más, por lo menos yo lo sentí de entrada en la nariz mucho más fresco, mucho más herbal, floral, y el dulce lo sentía como escondidito. Ya con el agua él sale un poquito más, y en boca ahora sí siento el caramelo. Ahora sí siento un poco más cremoso el caramelo en boca, y esa sensación especiada y un poquito amarguito al final se va quitando. O sea, ya con agua cambia un poco más y lo abre un poco más, porque la verdad es que llegó un momento donde lo tenía y lo sentía bien complejo. Él es complejo, de hecho. Y ahí se le pueden seguir sacando más notas. Dice boca, caramelo dulce, que ahora sí lo siento. Miel de brezo se mantiene tanto en boca como nariz. La ciruela japonesa, yo al principio lo sentí como una cereza confitada. La verdad es que ahora siento mucho cítrico. Sí, cambia con el agua. Hay una nota más cítrica y más, no sé, cremosa, esa cremosidad no se va hasta ahí. Sí, lo siento mucho más cítrico ahora. Y sí se siente ese caramelo dulce. Y dice que al final tiene unos toques de caramelo y un final duradero con una ralladura de té verde. Algo herbal, definitivamente, y especiado. Definitivamente la parte herbal está ahí. Es un whisky
totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado. Tiene sus toques, sus destellos, un poquito de humo que le sintieron por ahí, la miel de brezo. Tiene un sello ahí, un sello japonés, desde la entrada hasta el final, ¿verdad? Ese definitivamente Luis, yo creo que es el sello de eso no cambia, ese estilo japonés tiene que estar ahí, está muy presente. Lo que pasa es que te invita, ¿verdad? Te invita a seguir tratando de descubrirle cosas. O sea, la experiencia es una experiencia agradable, llamativa, bonita, pero rara. Entonces, ¿por qué rara? Rara no malo, raro porque es diferente, porque es un estilo, una forma distinta. Sí, una forma distinta, una forma distinta que voy a seguir probando yo, que te da una sensación más de como de bosque, como estar en un bosque. Hay mucha frescura de la flora, esas notas que sentí ahí como de hojas frescas como el limón, de tierra mojada. Esta belleza, señores, viene en 48% de ABV o alcohol y su presentación es de 750 mililitros. El whisky de la semana es el Kamiki original, es un blended malt, o sea, una mezcla de maltas, tanto de los más raros y finos whiskies japoneses creados por Kamiki, como también mezclados con los más reconocidos, dicen ellos, o los mejores whiskies de Malta del resto del mundo, lo cual ese resto del mundo me suena a mí a muy buenos single malt escocés. Resulta que el único whisky en el mundo terminado en cedro japonés, o el primero en ser terminado en cedro japonés, va a estar toda esta semana y la próxima semana con un 15% de descuento.